El olor fue lo primero, no el humo, eso era habitual en los caminos rurales, sino ese dulzor espeso, metálico, que no pertenecía a ningún incendio común. Un olor que se pegaba al paladar como azúcar quemada y grasa vieja. A las 6:23 de la mañana, un campesino llamado Tiburcio Maldonado encontró el camión. Estaba volcado en el fondo del barranco de la Quebrada del Venado, a 3 kilómetros de Santa Rosalía del Monte. Las ruedas aún humeaban. El motor seguía tibio, como si el vehículo hubiese caído apenas minutos antes. El frente estaba destrozado contra las rocas, pero lo extraño no era el impacto. Lo extraño era el interior. Cuando llegaron los primeros agentes municipales, uno de ellos vomitó detrás de un mezquite. En la cabina, pegado al asiento del conductor, había un cuerpo reducido a una masa negra e irreconocible. Los brazos estaban cruzados sobre el pecho, como si alguien los hubiese colocado así con cuidado. El rostro ya no existía, solo una cavidad ennegrecida y abierta. No había señales de frenado en el camino. No había huellas de otros vehículos. Y el depósito de gasolina estaba intacto. Esto no fue un accidente, murmuró alguien. 2 horas después, el caso llegó al escritorio de Benjamín Luarca Santisteban. Benjamín llevaba apenas 4 meses en Santa Rosalía del Monte. Había sido transferido desde Monterrey tras discutir con un superior por un caso de corrupción que nadie quiso investigar. Lo enviaron al norte, a este pueblo azucarero donde el tiempo parecía detenido en los años 50. 38 años, viudo, sin hijos, y con una costumbre peligrosa: no aceptar la primera explicación. Observó las fotografías en silencio. El camión pertenecía a Efraín Montalvo Riquelme, comerciante de repuestos, conocido por su trato áspero y por moverse demasiado entre la frontera y los pueblos del interior. Oficialmente, transportaba filtros y correas. Extraoficialmente, nadie preguntaba demasiado. Benjamín señaló la imagen del depósito intacto. ¿Cómo se incendia un vehículo sin combustible derramado? Tal vez llevaba alcohol, dijo el subcomandante. Tal vez, respondió Benjamín sin convicción. Pidió ver el cuerpo. En la pequeña morgue municipal, el forense levantó una sábana gris. El cadáver estaba calcinado de cintura para arriba, pero las piernas conservaban restos de pantalón de mezclilla. Benjamín se inclinó. Las botas estaban limpias. Demasiado limpias para alguien que supuestamente había salido conduciendo de madrugada por caminos de tierra. ¿Hora de muerte?, preguntó. Entre las 3 y las 4, respondió el forense. Pero el fuego empezó después, quizá una hora más tarde. Benjamín frunció el ceño. Eso significaba que Efraín Montalvo estaba muerto antes de que el camión ardiera. Salió al patio de la morgue, encendió un cigarrillo. Miró hacia el pueblo, donde la chimenea del antiguo ingenio azucarero ya empezaba a soltar humo blanco. Santa Rosalía del Monte tenía poco más de 12,000 habitantes. Todos se conocían, todos sabían de todos. Y sin embargo, alguien había asesinado a un hombre, lo había colocado dentro de su propio camión, lo había llevado hasta un barranco y lo había quemado sin dejar casi rastro. Esa noche, mientras el pueblo comentaba el accidente en la cantina de don Crescencio, en una casa baja cerca del hospital, María Celestina Rocha Valdivieso lavaba con calma unas botas ennegrecidas. Las frotaba con jabón neutro, sin prisa, como quien limpia instrumentos de trabajo. En el patio, bajo una lámpara amarilla, Eusebio Calderón Iriarte revisaba una caja metálica llena de herramientas. Sacó un alicate, lo limpió con alcohol y lo guardó. ¿Crees que sospecharán?, preguntó ella sin mirarlo. No hoy, respondió él. Hoy solo verán un camión quemado. María colgó las botas en una cuerda, junto a sábanas blancas. Entonces empezamos bien. Eusebio cerró la caja. En Santa Rosalía del Monte, nadie sabía aún que aquella no había sido una muerte aislada, solo la primera. En Santa Rosalía del Monte, la mañana siempre comenzaba igual. El silbato del ingenio azucarero a las 5:30. El paso lento de los obreros por la calle Hidalgo. El olor a melaza mezclado con polvo y café barato. Y, como todos los días desde hacía 12 años, María Celestina Rocha Valdivieso atravesaba la plaza rumbo al hospital municipal, con una carpeta bajo el brazo.
Era baja, de espalda recta, cabello oscuro recogido en un moño severo. Tenía una voz suave y una paciencia legendaria. Las parturientas la pedían por su nombre. Los médicos confiaban en ella más que en muchos residentes. «Buenos días, comadrita Celestina», le dijo el portero. «Buenos días, don Julián». Nadie notó la leve quemadura en la muñeca izquierda. En el extremo opuesto del pueblo, Eusebio Calderón Iriarte abría su taller mecánico. Hijo de un vasco que llegó a México después de la Guerra Civil y de una mujer de Durango que murió joven, Eusebio había aprendido a reparar motores antes que a escribir bien su nombre. Bajo, ancho de hombros, con una cicatriz antigua en la clavícula derecha, hablaba poco y trabajaba mucho. Los transportistas confiaban en él. Los policías también. Durante años había reparado las patrullas municipales sin cobrar horas extras. «Don Eusebio, ¿puede ver el embrague mañana?», preguntó un chofer. «Déjelo hoy», respondió. «Mañana sale andando». En la pared del fondo colgaba una fotografía descolorida. Eusebio joven, con uniforme militar, frente a un camión de ingenieros del ejército. Nadie preguntaba por esos años. Por las noches, en su casa de adobe cerca del hospital, la pareja cenaba en silencio. No tenían hijos. Decían que la vida no les había dado ese regalo. La verdad era más simple. No lo habían querido. «Montalvo no gritó», dijo María mientras servía sopa. «Eso fue un alivio». «Los sedantes funcionaron bien», respondió Eusebio. Se durmió rápido. Hablar de muerte les resultaba tan natural como comentar el clima. Habían tardado 2 años en decidirse. 2 años de observar, de anotar nombres en una libreta pequeña que María escondía dentro de una Biblia heredada de su madre. Efraín Montalvo había sido el primero de la lista. Contrabandista, informante ocasional, responsable indirecto de la desaparición de un muchacho del barrio San Isidro, al que nadie volvió a ver. No era el peor, dijo María, pero era necesario empezar con alguien que pareciera un accidente. Eusebio asintió. Había aprendido explosivos en el ejército, pero no los usaba. Prefería métodos simples, silenciosos, controlables. Su idea no era castigar, era ordenar. Santa Rosalía, pensaban, se estaba pudriendo. El alcohol, los soplones, los abusadores, los hombres que golpeaban mujeres y seguían caminando libres por la plaza. Si nadie limpia, decía María, la basura se acumula. Mientras tanto, Benjamín Luarca caminaba entre los restos del camión en el depósito municipal. Había pedido que no los compactaran. Observó los pedales, limpios, el volante, sin restos de piel, y algo más. En la alfombra trasera encontró un residuo blanquecino, casi imperceptible. Lo raspó con una navaja. «Eso es talco», dijo el perito, «o azúcar». Benjamín guardó la muestra. Luego pidió el historial médico de Montalvo, una visita reciente al hospital, dolores de espalda, atendido por la comadrona Celestina Rocha. Aquella tarde, Benjamín fue al hospital. María lo recibió con una sonrisa profesional. «¿En qué puedo ayudarle, licenciado?» «Solo una rutina», respondió. «¿Preguntas por el señor Montalvo?» «Ah, sí. Vino hace 3 días. Muy nervioso. Le di un calmante suave». «¿Qué tipo?» «Diazepam», Benjamín anotó. «¿Algo extraño?» «Solo miedo», dijo ella, «como muchos hombres que deben dinero». Cuando él se fue, María cerró la puerta con cuidado. Esa noche sacó la libreta. Un nombre fue tachado con tinta negra. Debajo quedaban otros 4. Y en algún punto del pueblo, sin saberlo, Santa Rosalía del Monte acababa de entrar en una lista invisible. Una lista que ya no se borraría con facilidad. La segunda víctima no estaba destinada a morir rápido, no por crueldad, sino porque, para María y Eusebio, cada muerte debía enseñarles algo. El nombre era Anselmo Quiroga Fuenmayor, 52 años, velador nocturno de la secundaria técnica, viudo, alcohólico, conocido por dormir borracho dentro del aula de carpintería. También conocido, aunque nunca denunciado, por tocar a las muchachas que limpiaban los pasillos después de clase. María lo había visto muchas veces entrar tambaleando al hospital con heridas de pelea.
Eusebio lo había visto vomitar frente a su taller. Ese no merece accidente, dijo ella una noche. Ese debe quedarse sin voz. El plan fue sencillo. Anselmo tenía la costumbre de calentar café en una vieja parrilla eléctrica dentro del taller escolar. Cerraba las puertas y bebía hasta quedarse inconsciente. María preparó la dosis. No veneno. Solo un cóctel de sedantes y alcohol, suficiente para apagar los reflejos. La noche del jueves, Eusebio esperó dentro del coche, cerca de la escuela. María entró como si buscara a una enfermera de guardia que olvidó unos papeles. Anselmo ya estaba ebrio. ¿Qué hace usted aquí, comadrita?, balbuceó. Vengo a revisar una lámpara rota, dijo ella. Le ofreció café. El hombre bebió sin sospechar. 10 minutos después, roncaba sobre la mesa. Entonces empezó el verdadero trabajo. Eusebio entró por la puerta trasera con una llave copiada semanas antes. No usaron cuerdas, usaron una toalla gruesa. No presionaron el cuello, presionaron la boca y la nariz. Anselmo despertó a medias, pataleó una vez, golpeó la mesa con la rodilla. Duró 40 segundos. Después lo acomodaron en una silla, como si hubiese muerto dormido. María limpió la mesa. Eusebio desenchufó la parrilla. Y antes de irse, ella tomó algo más. Un pañuelo azul con iniciales bordadas. La mañana siguiente encontraron el cuerpo. Infarto, dijo el médico local. El alcohol. Benjamín no estuvo de acuerdo. Pidió autopsia. El forense, incómodo, señaló congestión pulmonar. Pudo aspirar vómito, pero Benjamín notó marcas rojizas alrededor de la boca, demasiado definidas. Anotó el nombre. 2 muertes en menos de 2 semanas. Una en un camión quemado, otra en una escuela, sin relación aparente, pero ambas con sedantes en sangre. Esa noche, Benjamín dibujó un mapa del pueblo. Marcó el barranco, marcó la escuela, y sin saber por qué, trazó un círculo alrededor del hospital. Mientras tanto, María cosía con paciencia el pañuelo dentro de una funda de almohada. Los recuerdos pesan, dijo, pero sirven. Eusebio ya pensaba en el siguiente nombre. Víctor Manuel Arizmendi Leclerc, contador municipal, hombre respetable, y ladrón de fondos destinados al comedor infantil. Ese debe desaparecer sin cuerpo, dijo Eusebio. María sonrió. Para ellos, la limpieza apenas comenzaba. Víctor Manuel Arizmendi Leclerc sabía nadar. Lo había aprendido de niño, en Veracruz, cuando su madre francesa aún vivía y su padre lo llevaba al malecón los domingos. Esa memoria le daba una falsa seguridad cada vez que cruzaba el viejo puente de hierro sobre el canal de riego de Santa Rosalía. El canal era profundo, lento, verdoso y perfecto para desaparecer cosas. Arizmendi llevaba semanas nervioso. Desde la muerte de Montalvo había quemado papeles, cambiado rutas, bebido más de lo habitual. Sospechaba de todos, incluso del cura. María lo atendió 2 veces por insomnio. Le dio pastillas suaves. Las aceptó con gratitud. La noche del martes, Eusebio lo siguió desde el ayuntamiento. Arizmendi caminaba solo, revisando cuentas en su cabeza, sin notar el coche apagado que avanzaba detrás a distancia. En el puente, Eusebio detuvo el motor. María bajó primero. Señor Arizmendi, dijo con voz amable. ¿Un momento? Él se giró, sorprendido. Comadrita, ¿a estas horas? Olvidó su receta, respondió ella. El doctor pidió que no interrumpa el tratamiento. Le tendió un frasco. Arizmendi tomó 2 pastillas sin agua. Error antiguo. 5 minutos después, cuando llegó al centro del puente, el mundo empezó a inclinarse. Eusebio salió de la sombra. No habló. Lo tomó por detrás. No hubo lucha. El cuerpo cayó al agua como un saco. María lanzó una piedra después, solo para romper la superficie. Durante 2 días, nadie notó nada. Al tercero, un niño encontró una billetera flotando entre los juncos. El cuerpo apareció más abajo, atrapado entre raíces. Ahogamiento, dijo el forense. Resbalón. Pero Benjamín ya no pensaba en accidentes. 3 muertos, 3 con sedantes en sangre, 3 relacionados con denuncias no resueltas. Pidió expedientes viejos, robos, abusos, informantes. Todos tenían algo en común. Habían salido limpios.
Alguien está corrigiendo al sistema, murmuró. Visitó a la viuda de Arismendi. Ella mencionó a una mujer del hospital. Siempre venía a verlo, muy amable. Benjamín anotó el nombre por segunda vez, Celestina Rocha. Mientras tanto, la cuarta víctima ya estaba elegida. Doctor Humberto Nájera Villaseñor, médico de guardia, hombre respetado, y conocido por vender morfina a traficantes. María lo conocía demasiado bien. Ese es peligroso, dijo Eusebio. Tiene amigos armados. Por eso debe ser silencioso. La noche del viernes, María entró al hospital después de su turno. Nájera estaba solo, revisando archivos. Ella le ofreció café. Él sonrió. 30 minutos después, estaba inconsciente. María inyectó una dosis precisa de morfina y barbitúricos. Lo dejó en la camilla. Pero cometió un error. En el bolsillo del guardapolvo quedó una pequeña pinza quirúrgica marcada con las iniciales del hospital. Cuando encontraron el cuerpo, el forense dudó. Demasiada morfina para un error médico. Benjamín estuvo presente, vio la pinza, reconoció el sello, y por primera vez pidió una orden de investigación interna. Esa noche, María notó algo nuevo. Un coche estacionado frente a su casa. Demasiado tiempo, con las luces apagadas. Nos están mirando, susurró. Eusebio cerró la cortina. Entonces habrá que terminar pronto. En Santa Rosalía del Monte, el agua había devuelto un cadáver, y el hospital acababa de perder su silencio. El cuarto cadáver cambió el tono del pueblo. La muerte del doctor Nájera no se comentaba en voz baja. Se discutía en la plaza, en el mercado, incluso en misa. Un médico respetado no moría, por error, tan fácilmente. Benjamín Luarca pidió refuerzos de la capital. No llegaron. Demasiado pequeño para gastar hombres, le dijeron. Así que armó su propio archivo. 4 carpetas, 4 fotografías, 4 informes toxicológicos, sedantes en todos, y un patrón invisible. Todos habían visitado el hospital en las semanas previas. Una tarde, Benjamín pidió los registros de personal. El nombre de Celestina Rocha Valdivieso aparecía en 3 turnos cercanos a las muertes. No era prueba, pero era insistencia. Mientras tanto, María revisaba la libreta. 4 nombres tachados. Quedaban 2. Uno era menor. Demasiado arriesgado. El último era perfecto. Leandro Guzmán Patiño, ex agente judicial, expulsado por torturas, ahora dueño de una tienda de armas. Ese no puede quedar vivo, dijo Eusebio. Si sospecha, nos mata primero. El plan debía ser distinto. No hospital, no sedantes. Accidente doméstico. Invitaron a Guzmán a cenar, viejo conocido de Eusebio por reparaciones de vehículos. Vino confiado, bebió tequila, rió, contó historias. Cuando fue al baño, María revisó su chaqueta, encontró una pistola, la guardó. Eusebio esperó detrás de la puerta. El golpe fue seco, pero Guzmán no cayó. Sacó un cuchillo oculto, cortó el brazo de Eusebio. María gritó. La pelea duró segundos eternos. Finalmente, Eusebio logró clavarle un destornillador en el cuello. Sangre por todas partes, demasiado ruido, demasiado desorden. Lo arrastraron al patio, lo metieron en el pozo seco, taparon con cal, pero dejaron rastros. Sangre en la cocina. Un vecino escuchó golpes. A la mañana siguiente, Benjamín recibió una llamada. Tenemos un desaparecido armado. Visitó la casa de Guzmán. Vio señales de forcejeo. Preguntó por la cena. 2 testigos mencionaron a Eusebio y Celestina. Esa noche, Benjamín revisó por primera vez la casa de la pareja desde el coche. Notó la mancha oscura junto al pozo y el coche recién lavado. Pidió orden de cateo. Mientras tanto, María quemaba la libreta. Pero una hoja no ardió del todo. Un nombre quedó visible entre las cenizas. El suyo. Y por primera vez en 2 años, supo que la limpieza había terminado. Ahora empezaba la casa. La orden de cateo llegó un lunes al amanecer. Benjamín Luarca no durmió esa noche. Releyó informes, comparó horarios, volvió a mirar las fotografías de los cuerpos. Ya no dudaba. No tenía una prueba definitiva, pero tenía algo más raro en los pueblos pequeños. Intuición formada por repetición. 4 muertos confirmados.
uno desaparecido armado, sedantes, hospital, taller mecánico, y siempre, como una sombra constante, la misma mujer amable. A las 6:40, 3 patrullas se detuvieron frente a la casa de adobe. María estaba preparando café. Eusebio limpiaba su herida del brazo, ya infectada. «Hoy vienen», dijo él. Ella no preguntó cómo lo sabía. Golpes en la puerta. «Policía judicial. Orden de registro». María abrió sin resistencia. «Claro, licenciado. Pasen». Benjamín fue el primero en entrar. El interior era impecable, demasiado. Camas tendidas con exactitud militar. Cocina sin un plato sucio, ni una fotografía personal. «¿Puedo ver el patio?», preguntó. Por supuesto, salieron. El pozo seco estaba cubierto con tablas nuevas, demasiado nuevas. Benjamín se arrodilló, golpeó una tabla con la navaja. Sonido hueco. «Ábranlo». Eusebio dio un paso adelante. «Eso es propiedad privada». Ahora es evidencia. Quitaron las tablas. El olor subió primero. Después, la mosca solitaria. Un agente alumbró con linterna. Debajo de la cal apareció una mano. Luego, el rostro irreconocible de Leandro Guzmán Patiño. Silencio total. María cerró los ojos. Eusebio no dijo nada. «Quedan detenidos», anunció Benjamín. Dentro de la casa, el registro se volvió meticuloso. En la habitación, dentro de una almohada cosida a mano, encontraron el pañuelo azul con iniciales. En la caja de herramientas de Eusebio, restos de fibras idénticas a las de la toalla usada con Anselmo. En un frasco de medicina, mezcla de barbitúricos y morfina sin registro, pero la prueba final apareció donde menos lo esperaban. Dentro de una Biblia vieja, una hoja chamuscada, con 5 nombres escritos a mano. 4 tachados, 1 sin tachar. Celestina Rocha Valdivieso. Benjamín sostuvo el papel largo rato. «¿Pensaban matarse después?», preguntó en voz baja. María lo miró por primera vez sin sonrisa. «Pensábamos descansar». Los separaron en patrullas distintas. Durante el trayecto, Eusebio miró por la ventanilla. El ingenio soltaba humo. El pueblo despertaba. Todo seguía igual. En la comandancia comenzaron los interrogatorios. Primero María. El capitán pensó que hablaría rápido. No fue así. Durante 4 horas negó todo, hasta que Benjamín puso sobre la mesa la hoja quemada, y el pañuelo, y la pinza quirúrgica. Entonces, sin lágrimas, dijo: «No éramos asesinos». ¿Qué eran entonces? Basureros. Firmó su declaración completa esa misma noche. Eusebio resistió 2 días más, pero cuando le mostraron el testimonio de María, bajó la cabeza. «Yo cavé el pozo», dijo. Ella eligió a los nombres. El expediente creció. Santa Rosalía dejó de ser un pueblo tranquilo, y Benjamín entendió algo tarde. No había cazado a monstruos ruidosos. Había cazado a 2 ciudadanos ejemplares, y eso era lo que más miedo daba. La confesión no cerró el caso, lo abrió, porque Benjamín sabía que faltaba algo. 5 nombres en la lista, 4 cadáveres encontrados, 1 en el pozo. Pero en los expedientes aparecía un 6º informe, un hombre que había sobrevivido, Raúl Isidro Cárdenas Montoya, chofer de autobús rural, ex policía auxiliar, suspendido por golpear a un detenido hasta dejarlo ciego de un ojo. 2 semanas antes de la muerte del doctor Nájera, Raúl había ingresado de urgencia al hospital por un coma etílico. Había pasado 30 horas inconsciente y despertado sin recordar nada. María había estado de turno. Benjamín fue a verlo. Raúl vivía en una casa pobre, cerca de las vías. Tenía el ojo izquierdo blanquecino y muerto. ¿Recuerda quién lo atendió aquella noche?, preguntó Benjamín. Una mujer bajita, muy tranquila, respondió. Me dijo que no volviera a beber. Benjamín sintió un escalofrío. Regresó a la comandancia. En el archivo médico encontró algo más. La dosis que María había administrado a Raúl era idéntica a la que mató al doctor Nájera, solo que en su caso alguien la redujo a última hora. ¿Quién? Releyó la confesión de María. Ella había escrito:
Con Raúl dudé. Eusebio dijo que no era el momento, que aún no habíamos terminado de aprender. Benjamín la confrontó. ¿Por qué no lo mataron? María miró el techo. Porque gritó el nombre de su hija. Silencio. No estaba en la lista, añadió, y yo no mato padres que todavía aman algo. Esa frase selló la percepción pública. Cuando la noticia se filtró, el pueblo se partió en dos. Unos pedían pena máxima, otros decían en voz baja, a mí me libraron de un infierno. Aparecieron testimonios, mujeres golpeadas, niños abusados, robos enterrados, todos relacionados con los muertos. Pero eso no los salvaba. En 1991, México aún permitía la pena capital en casos excepcionales. Y este lo era. El juicio comenzó en septiembre. Sala pequeña, público lleno, prensa de Monterrey y Saltillo. María declaró primero. No pidió perdón. No matamos por placer, dijo. Matamos porque nadie más quiso hacerlo. El fiscal mostró fotografías, cuerpos quemados, marcas de asfixia, el pozo. ¿Y quién les dio el derecho? El abandono, respondió ella. Eusebio habló al final, solo una frase. Yo reparaba motores, ella reparaba partos, y el pueblo estaba roto. El jurado deliberó 2 días. Veredicto: culpables de homicidio múltiple agravado. Pena recomendada: muerte por fusilamiento, conforme a código militar aún vigente para casos extraordinarios. Cuando leyeron la sentencia, María cerró los ojos. Eusebio apretó los puños. Benjamín no sintió alivio, solo cansancio, porque sabía que algo aún faltaba. Una pregunta sin respuesta. Esa noche, revisando la casa por última vez, encontró algo oculto detrás de un ladrillo suelto. Otra hoja, más vieja, con 3 nombres, todos muertos antes de 1988, muertes nunca investigadas. El archivo estaba incompleto, y el silencio del pueblo había durado más de lo que nadie imaginaba. La hoja encontrada detrás del ladrillo cambió la naturaleza del proceso. 3 nombres más, 3 fechas, 3 muertes antiguas. Octavio Beltrán Sosa, 1984. Caída desde un techo. Lucía del Mar Arévalo, 1985. Sobredosis accidental. Nicolás Tejeda Muro, 1986. Atropellamiento nocturno. Todos cerrados como accidentes. Todos relacionados con denuncias perdidas. Benjamín solicitó reabrir los expedientes. El juez aceptó. Durante una semana, Santa Rosalía volvió a desenterrar cadáveres. Literalmente, en el antiguo panteón, exhumaron a Octavio Beltrán. El cráneo tenía una fisura incompatible con caída. Lucía Arévalo mostraba restos de barbitúricos imposibles de conseguir legalmente en esa época. Nicolás Tejeda había muerto por un golpe previo al atropello. 9 víctimas en total, 9 decisiones, y una década de limpieza silenciosa. Cuando confrontaron a María con las nuevas pruebas, no se sorprendió. Esos fueron los primeros, dijo. Éramos torpes entonces. ¿Por qué empezar en 1984? Ella tardó en responder. Porque ese año enterramos a una niña. Benjamín pidió detalles. María habló por primera vez de su pasado. En 1983, una sobrina suya, Amparo, de 9 años, había denunciado a Octavio Beltrán por abusos. El expediente se perdió. El hombre siguió libre. La niña se ahorcó meses después. Ese día entendí, dijo María, que la ley no protege a los débiles, solo a los pacientes. Después vino Lucía, enfermera que vendía recién nacidos. Luego Nicolás, cobrador que extorsionaba viudas. Y después, Montalvo. La lista había crecido. Benjamín comprendió entonces algo inquietante. No eran improvisados. Habían aprendido, perfeccionado, seleccionado. No eran una explosión de violencia, eran un método. Durante el cateo final en el taller de Eusebio, encontraron una caja enterrada bajo el suelo de cemento. Dentro, fragmentos de ropa, botones, 2 credenciales rotas, un anillo infantil, 3 llaves sin cerradura. Cada objeto correspondía a una víctima. Trofeos discretos, no por vanidad, por memoria.
Para no olvidar por qué lo hicimos, dijo Eusebio. El juez añadió 3 cargos más. La pena ya no admitía discusión, pero faltaba algo más. Un último intento de asesinato, uno que nadie había notado. Revisando registros del hospital, Benjamín halló un caso extraño de 1989. Donato Ferrer Iñiguez, abogado, hospitalizado por insuficiencia respiratoria. Sobrevivió. María lo había atendido. La dosis fue incorrecta. Benjamín fue a buscarlo. Donato vivía ahora en Torreón. Al verlo dijo: «Yo soñé que alguien me tapaba la boca con una toalla, y una mujer me decía que me callara para siempre». Donato había defendido a Octavio Beltrán años antes. El círculo se cerraba. 10 intentos, 9 muertos, 1 vivo. El expediente superó las 2000 páginas. El gobierno estatal exigió rapidez. La ejecución fue fijada para diciembre. Separaron a los esposos definitivamente. Celdas distintas, pasillos distintos, cartas censuradas. María escribió una sola carta, no a Eusebio, a Benjamín. Decía solo: «Usted hizo lo que nosotros nunca supimos hacer, detenernos». Benjamín no respondió, porque no sabía si aquello era un agradecimiento o una acusación. Y en el penal de Saltillo comenzó la cuenta regresiva. Diciembre llegó sin frío. En Saltillo el invierno siempre era seco, polvoriento, y ese año parecía contener la respiración. El penal amanecía rodeado de periodistas, cámaras viejas, libretas gastadas, reporteros que nunca habían visto un fusilamiento real. El juicio final se reabrió solo para formalidades. Las pruebas ya eran aplastantes. 10 expedientes, 9 muertos, un intento fallido, objetos, listas, confesiones, restos. Pero el tribunal permitió una última ronda de declaraciones públicas. No por justicia, por historia. Primero habló el fiscal, mostró fotografías, enumeró fechas, repitió métodos. «No importa a quienes mataron», dijo. «Importa que se arrogaron un derecho que no les pertenecía. Cuando alguien decide quién vive y quién muere, deja de ser ciudadano y se convierte en tirano». Luego llamaron a testigos. Una mujer con el rostro marcado por golpes antiguos. «Anselmo me tocaba desde los 15», dijo. «Nadie me creyó. Un hombre cojo. Arismendi robó el dinero del comedor. Mi hijo dejó la escuela por hambre. Una anciana. El doctor Nájera vendía drogas a mi nieto». El público murmuraba. Benjamín observaba en silencio. Sabía que aquello no cambiaría la sentencia, pero sí la memoria. Cuando llamaron a María, la sala quedó muda. Caminó despacio, con las manos esposadas, el cabello ya con hebras grises. No miró al jurado, miró al fondo. «No vengo a defenderme», dijo. «Vengo a explicar por qué no me arrepiento». El juez la interrumpió. «Limítese a los hechos». «Los hechos son simples», respondió. «Denunciamos, suplicamos, esperamos, y nadie hizo nada», señaló al público. «Ustedes sabían quiénes eran, todos lo sabían, y siguieron comprándoles, saludándolos, dejándolos entrar a sus casas». Silencio incómodo. «Yo no maté inocentes», continuó. «Maté expedientes cerrados, maté absoluciones compradas, maté la impunidad». El fiscal se levantó. «¿Y quién la nombró jueza?» «Nadie», dijo ella. «Por eso acepto morir». Eusebio habló después, mucho menos. «Yo no elegí víctimas», dijo. «Elegí ayudarla. Eso fue todo». «¿Se arrepiente?», pensó unos segundos. «Me arrepiento de no haberme detenido antes». Benjamín fue llamado como último testigo técnico. Presentó cronologías, conexiones, errores. Al final, el juez leyó la sentencia definitiva. Pena de muerte por fusilamiento, ejecución simultánea. Fecha: 22 de diciembre de 1991. No hubo gritos, no hubo desmayos. María solo pidió una cosa: que no nos vendaran los ojos. Eusebio pidió otra: que dispararan bien. Durante los días siguientes, el penal recibió cartas, cientos. Algunas insultaban, otras agradecían. Una decía: «Gracias por matar al hombre que violó a mi hermana». El director del penal quemó todas. No quiso dejar rastros de admiración.
Benjamín visitó a María una vez. ¿Sabe cuántas vidas salvó? Preguntó ella. No lo sé, respondió, pero sé cuántas quitó. María sonrió apenas. Entonces ambos contamos cadáveres. Esa noche, Eusebio y María durmieron en celdas separadas, por primera vez en 20 años, y en Santa Rosalía del Monte el pueblo encendió luces temprano, como si temiera que, en la oscuridad, algo más siguiera limpiando en silencio. El 22 de diciembre amaneció sin viento. El cielo era de un azul opaco, sin nubes, como si incluso el clima hubiera decidido no intervenir. En el patio trasero del penal de Saltillo, frente a un muro recién encalado, colocaron 2 postes de madera separados por 3 metros. A las 6 de la mañana, un pelotón de 12 soldados esperaba en silencio, con los fusiles apoyados contra el suelo. No había público, solo autoridades, un médico, un sacerdote, y Benjamín Luarca Santisteban, invitado como testigo oficial. María fue la primera en salir. Caminaba erguida. Rechazó la venda. Prefiero ver cómo termina, dijo. Pidió solo un vaso de agua. No rezó. No lloró. Eusebio salió después. Cojeaba ligeramente por la vieja herida del brazo. Tampoco quiso venda. Cuando se vieron, se miraron por última vez. No se tocaron. No dijeron, te amo. Solo intercambiaron una frase, casi un código antiguo. ¿Quedó algo sucio? Preguntó él. No, respondió ella. Ya no. Los ataron a los postes. El oficial leyó la orden. Los soldados cargaron. Silencio absoluto. Benjamín observó los rostros. No vio odio. No vio miedo. Solo cansancio. ¡Apunten! María respiró hondo. Eusebio cerró los ojos. ¡Fuego! 12 detonaciones cortaron el aire seco. Los cuerpos se estremecieron una vez. Luego quedaron inmóviles. El médico se acercó. Revisó pulsos. Asintió. Hora de muerte. 6:17. No hubo ataúdes públicos. No hubo tumbas con nombre. Los enterraron en un terreno anónimo del penal. Sin cruz. Sin placa. Sin historia oficial. Benjamín regresó a Santa Rosalía esa misma tarde. El pueblo seguía igual. El ingenio soltaba humo. Los niños jugaban en la plaza. La cantina abría como siempre. Pero algo había cambiado. Anselmo ya no rondaba la escuela. El canal corría limpio. La tienda de armas estaba cerrada. El hospital era más silencioso. Los expedientes antiguos empezaron a reabrirse. Por primera vez en años, llegaron denuncias. Gente que antes callaba, ahora hablaba. Benjamín caminó hasta el barranco donde había comenzado todo. El lugar estaba cubierto de hierba nueva, ningún rastro del camión. Encendió un cigarrillo. Pensó en la hoja quemada, en la lista, en los nombres que jamás aparecerían en ningún libro. Antes de irse, dejó una piedra blanca junto a una cruz improvisada de ramas. No por los asesinos, por las víctimas, todas, incluso las que nunca serían reconocidas. Y mientras el sol caía sobre Santa Rosalía del Monte, Benjamín entendió la última verdad de aquel caso. No había cazado monstruos. Había detenido a 2 personas que hicieron el trabajo que nadie quiso hacer. Y eso, más que cualquier crimen, era lo que seguiría persiguiendo al pueblo durante generaciones. Años después, casi nadie en Santa Rosalía del Monte pronunciaba ya aquellos nombres. El ingenio cerró en 1998. La secundaria fue demolida. El canal se entubó. La casa de adobe fue vendida a una familia de Durango que jamás supo lo que había debajo del pozo. Solo Benjamín recordaba todo. Se jubiló en 2002. Compró una casa pequeña en las afueras de Monterrey. Nunca volvió a casarse. Guardaba el expediente en una caja metálica, bajo la cama. 2000 páginas, fotografías amarillentas, la hoja quemada y una carta, la única que conservó, la de María. Usted hizo lo que nosotros nunca supimos hacer, detenernos. A veces, por las noches, la releía y pensaba en la pregunta que nunca se atrevió a formular en el juicio. Si ellos no hubieran existido, ¿cuántos de aquellos hombres habrían seguido vivos? ¿Cuántas mujeres habrían seguido golpeadas? ¿Cuántos niños enterrados sin nombre?
En 2009, un joven periodista publicó un reportaje titulado Los basureros de Santa Rosalía, la pareja que limpió un pueblo a sangre fría. El artículo fue censurado, los archivos sellados. El gobierno negó la ejecución. Oficialmente nunca existieron, pero en el pueblo quedaron huellas invisibles. Cada vez que un hombre levantaba la mano contra su esposa, alguien le decía en voz baja, «Acuérdate de los Calderón». Cada vez que un funcionario robaba demasiado, alguien dejaba una piedra blanca sobre su escritorio. Nadie volvió a morir así, pero nadie volvió a sentirse completamente a salvo. Benjamín murió en 2017. En su testamento dejó una instrucción extraña: que entierren conmigo el expediente. Así lo hicieron. En algún punto del norte de México, bajo una lápida sin adornos, duerme un archivo entero, con nombres, con fechas, con decisiones, y con una verdad incómoda que nunca entró en ningún código penal, que a veces los monstruos no nacen del odio, sino del silencio prolongado de todos los demás.